Buenos días, bienvenidos a esta actividad que hemos preparado para el día de hoy, una transmisión en vivo, un streaming acerca de un tema que es de mucho interés para todos nosotros por estos días. Hablaremos acerca del piso de protección social, un tema que ha sido recientemente reglamentado por el gobierno nacional y bueno, y qué mejor que contar con los expertos en este tema que nos van a hablar y nos van a aclarar todas las dudas, todas las inquietudes que ustedes tengan al respecto. Invitarlos para que por favor participen con todas sus preguntas, absolutamente todas las vamos a aclarar aquí. Tengan en cuenta que este video va a quedar allí disponible si no se alcanzan a conectar, para que ustedes posteriormente lo puedan revisar, lo puedan replicar, lo puedan compartir, lo comenten y sigan haciendo sus preguntas, ¿no? Una vez acabe la actividad también seguiremos muy atentos para dar respuesta a estas inquietudes que ustedes tengan al respecto. Un privilegio para mí el día de hoy compartir escenario desde la virtualidad. Bueno, aquí estamos cuidándonos, recuerden que el virus no se ha ido, debemos mantener todas las condiciones de seguridad y también es muy importante que ustedes estén completamente actualizados en esta clase de temas normativos. El día de hoy entonces nos acompaña el doctor Raúl Vargas, gerente comercial de Colpensiones, quien va a estar también aquí atendiendo las dudas, las inquietudes que ustedes tengan. La doctora Marielena Perdomo, ella es gerente de redes e incentivos de los BEPS, Beneficios Económicos Periódicos de Colpensiones, y el doctor muy conocido por todos ustedes, Andrés J. Acero, coordinador de capacitación de la Dirección de Parafiscales de la UGPP. Entonces, un privilegio compartir escenario con todos ustedes, bienvenidos, vamos a estar entonces muy atentos aquí para las inquietudes que surjan durante esta presentación. Vamos a dar inicio entonces con un contexto muy pequeño acerca del tema del piso de protección social y es sencillamente pues hacer énfasis en aquellos temas que estaban definidos desde el Plan Nacional de Desarrollo, por allí en el artículo 193, donde se estaba definiendo pues la posibilidad de que aquellas personas que percibían menos de un salario mínimo mensual legal vigente tuvieran la posibilidad de tener una cobertura en seguridad social, una cobertura integral. A raíz de esto, pues posteriormente se genera el decreto 1174. Este decreto pues ya establece las condiciones acerca del piso de protección social, nos dice pues cuál es todo su marco legal. Efectivamente va a ser aplicado para todas aquellas personas que no alcanzan a percibir un salario mínimo mensual legal vigente como consecuencia de su dedicación parcial a una labor u oficio, y bueno, nos establece allí también de manera obligatoria pues deben estar allí vinculadas las personas que tengan un contrato o varios contratos laborales, que tengan uno o varios contratos por prestación de servicios o que de manera simultánea tengan un contrato laboral y también un contrato de prestación de servicios, siempre y cuando la sumatoria de estos contratos, de estos ingresos, nunca supere el salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, para estas personas de manera obligatoria deberían estar vinculadas a este piso de protección social, y de manera voluntaria las personas que no tienen contratos pero cuya dedicación a una labor como independientes de cuenta propia, por ejemplo, no les permite realizar o percibir un ingreso que sea superior al salario mínimo mensual legal vigente, ellos también de manera voluntaria podían acceder a este piso de protección social. Inicialmente está determinada su conformación como el Sistema General de Seguridad Social y Salud del régimen subsidiado, los BEPS, que es lo que vamos a estar también tratando en esta sesión, y un seguro inclusivo, que es muy importante también que ustedes lo consideren. Por ahora no está determinado el subsidio familiar, se va a considerar de pronto más adelante para incluirlo dentro de este piso de protección social, pero será producto de una nueva resolución que emita por allí el Ministerio de Salud y Protección Social al respecto. Entonces tengan en cuenta que estos aportes corresponden al 15% del total devengado por la persona. Inicialmente, bueno, hay unos topes mínimos y máximos para efectuar esos aportes, de eso también nos van a estar hablando acá, y obviamente estará la UGPP, la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, encargada de realizar una labor fiscalizadora acerca de estos pagos en seguridad social que ya quedaron definidos mediante un operador de información
con la planilla tipo B, que quedó asignada para tal efecto, y también un cotizante 65 que corresponde al dependiente vinculado al piso de protección social, y un cotizante 66 que es el independiente vinculado al piso de protección social. Entonces, ese es el marco, el contexto general que nos permite dar inicio, dar pie a la presentación acerca del piso de protección social, y damos paso entonces al doctor Raúl para que nos comente detalles acerca de este piso de protección social. Bienvenido, doctor. Bueno, Germán, buenos días a todos los que me acompañan aquí en esta mesa para contarles lo de el piso de protección social y de dónde nace esto, de dónde viene. Creo que esto es muy importante, y un agradecimiento a todos los que están conectados en este momento siguiendo esta transmisión. Lo primero que quiero decir es que las estructuras de seguridad social en el mundo tienen unas etapas de maduración. Así como en el año 67, que nace el Instituto de Seguros Sociales en los riesgos económicos, específicamente en la parte de pensiones, se dio más de 27 años para que se diera una siguiente maduración, que fue cuando nace la Ley 100 del 93. Y esto cubre la gran franja de trabajadores colombianos, en el entendido que son personas que ganan más de un salario mínimo y están aportando a esos riesgos de invalidez, vejez y muerte, administrado a partir del 1 de abril del 94, o bien por Colpensiones, que administra el régimen de prima media, o bien por fondos privados que administran el régimen de ahorro con solidaridad, ahorro individual con solidaridad. Pero esto nace en virtud de toda una dinámica que se da alrededor de los trabajadores en Colombia. Y los trabajadores en Colombia, pues vamos a mirar, como lo dice la gráfica que ustedes están viendo, tenemos una población ocupada ya casi cercana a 21 millones de colombianos, de personas, esto medido en el trimestre noviembre-enero, noviembre del 2020, enero del 2021. Pero lo más importante de eso, y de dónde surgen los elementos de cómo generar otros elementos de protección, está dado en que la composición de esa población se da en dos niveles. Primero, la población ocupada que toma características de informalidad. Fíjense que aquí estamos hablando del 49.2%. ¿Qué quiere decir? Que el 51.8% es formalizado y el 49% es informal. Y esto es una característica tradicional, sobre todo en países latinoamericanos, donde la informalidad está asociada a las diferentes actividades productivas, a las diferentes composiciones de regiones. Ahí todos los sectores productivos empiezan a tomar una característica particular para que de esos criterios de informalidad. Y obviamente hay otro elemento importante, que es de ese cúmulo de personas, el 48%, ojo a esta cifra, el 48%, también cercano al 50%, tienen ingresos menores a un salario mínimo. Y ahí es donde empezamos a ver que los ingresos menores a un salario mínimo, pues tradicionalmente no vienen cubiertos por los esquemas de protección social. En este caso hablemos del Sistema General de Pensiones, y era necesario empezar a generar mecanismos que tuvieran una maduración para poder tener esas coberturas. La otra parte importante es, saliéndonos de ese ámbito de la población trabajadora, entonces nos vamos a las edades de la población. Y las edades de la población juegan un papel protagónico en los esquemas de protección. Si ustedes ven en el gráfico, estamos hablando de personas en edad de pensión. ¿Qué quiere decir? Ya estamos hablando de personas mayores. Estamos hablando de 6.819.000 personas, cifra cerrada. Y la parte superior son los que están cubiertos, o sea, la parte que se ve en la parte superior de la pantalla, la más oscurita, color como violeta, están cubiertos por el Sistema General de Pensiones. La parte intermedia, que es la parte verde, es un sistema asistencial, un pilar asistencial que se maneja con el Consorcio Colombia Mayor, hoy lo maneja Prosperidad Social. La parte grisecita es un sistema complementario que se creó en el 2015,
que se llama beneficios económicos periódicos, y posteriormente viene un esquema en la parte inferior que es los que no tienen protección. Entonces fíjense que cuando uno empieza a mirar esos escenarios, el sistema de seguridad social tiene cerca de 2.295.000 pensionados, de los cuales un poco más de 1.430.000 están en colpensiones. Los que están cubiertos, que son personas que no han tenido oportunidad de hacer procesos de acumulación para proteger la vejez, los que están cubiertos por un subsidio que genera el Estado, son cerca de casi 1.700.000 personas. O sea, esto sí podemos hablar de 1.700.000 adultos mayores que hoy reciben un valor que inicialmente era 34.000 pesos, hoy estamos alrededor de 80.000 pesos que están recibiendo. Beneficios económicos periódicos. Fíjense que aquí hay algo bien importante que lo quiero atar con la primera parte, y es beneficios económicos periódicos. Nace en el 2015, es lanzado en el 2015, y a pesar de que hoy contamos con más de 1.200.000, 1.300.000 ahorradores, apenas los que empiezan a recibir esa protección para el retiro producto de sus procesos de acumulación son 31.000 personas. Esto obedece a que los esquemas de protección requieren unos tiempos de maduración, pero empieza a nacer un pilar que está focalizado en esas personas que vimos en la gráfica anterior, que son los informales y los que están por debajo del salario mínimo, que hoy, que hasta antes de beneficios económicos periódicos, no tenían una alternativa. Y nos queda pues obviamente un trabajo para seguir adelante con casi 2.700.000 personas que no tienen protección. Esto nos lleva a lo que es la pirámide de la protección en materia de retiro. Y fíjense que la pirámide de la protección empieza a tener un elemento adicional. El primer elemento, que es la base, es 1.600.000, casi 1.700.000 personas que son beneficiarios del subsidio que entrega Colombia Mayor. El segundo elemento que nace y que hace parte de la franja intermedia, que ustedes la ven ahí resaltada con una barra vertical azul, se llama servicios sociales complementarios. O sea, es distinto al sistema general de pensiones, que es la parte, el triángulo superior de la pirámide. Entonces esa parte intermedia está los beneficios económicos periódicos, que están resaltados en azul, y hay una meta de terminar con cerca de 1.200.000 ahorradores al final de este cuatrenio, en el 2022. El piso de protección social, que es lo que vamos a estar hablando a lo largo de estos 60 minutos, donde ya empieza a darse, esto nace y empieza a implementarse durante el mes de febrero, y apenas está iniciando. Tenemos una meta durante este cuatrenio, durante este año, de tener 70.000, casi 71.000 personas de categoría voluntaria y 122.300 personas de categoría obligatoria. Lo vamos a explicar más adelante. Y la parte superior, que es el Sistema General de Pensiones, donde hay cerca de 23.5 millones de personas afiliadas. Es el sistema que tiene mayor maduración en Colombia. De eso, Colpensiones maneja cerca de 6.8 millones, y el régimen administrado por los fondos privados maneja 16.7 millones. Pero fíjense que ahí hay un elemento clave, y es que las personas no todo el tiempo están cotizando, porque dependen de su ciclo vital productivo. Hay veces cotizan, hay veces quedan desempleados o se dedican a actividades cuenta propia, entonces hay interrupciones en ese sentido, y estamos hablando que los cotizantes activos, aquellas personas que por lo menos en los últimos 6 meses han hecho cotización, son 10.5 millones de personas. Eso para definir lo que es el universo mirado dentro de las diferentes alternativas que establece un sistema de protección a la vez. Ahora vamos a mirar un poco qué implica tener un ingreso en el retiro. Y yo creo que aquí vamos a entrar en un tema que toca los criterios del envejecimiento, y el envejecimiento tiene un elemento fundamental cuando hablamos de personas mayores,
que es el envejecimiento activo. Creo que todos los que estamos en esa vía queremos tener un envejecimiento activo, queremos llegar a la etapa de retiro con salud, con ganas de seguir haciendo cosas o con ganas de descansar, pero descansar de buena forma y con calidad. Y eso se concentra dentro de un concepto que se llama bienestar. Pero efectivamente, si hay un ingreso para esa etapa de la vida, pues eso empieza a generar elementos claves como la seguridad alimentaria, fundamental en la etapa de retiro. Otro de los elementos claves en el envejecimiento activo es mantener una salud física y mental, permanentemente estar renovando esos criterios de mente, cuerpo, y obviamente hay otros elementos que es mente, cuerpo y alma, que está asociado con la espiritualidad. Otro de los elementos claves en el bienestar de la etapa de envejecimiento está con las relaciones familiares. Fíjense que hay muchas personas que tienen un ingreso y que de ese ingreso muy seguramente apoyan a las familias, le pagan el estudio a un nieto, en fin. Entonces la relación familiar empieza a ser un factor protagónico. Y durante el envejecimiento hay dos elementos adicionales que empiezan a jugar dentro de la calidad de vida del envejecimiento, y es el estrés financiero. Cuando no hay recursos adecuados para la tercera edad, pues obviamente el estrés financiero juega un papel protagónico, porque hay que pagar el arriendo, porque hay que pagar los servicios asistenciales, el mercado, en fin, y un elemento clave que implica criterios de que las personas tengan propósito de vida, y es la capacidad de decidir. Eso genera en su conjunto elementos que son conocidos como el bienestar en la tercera edad. Ahora, dentro de este criterio vamos a pasar a la siguiente lámina y vemos que en el conjunto podemos trabajar los componentes que generan una estructura de seguridad social como la nuestra, como la que existe en Colombia. Entonces, en la parte izquierda vamos a encontrar los componentes obligatorios. En la intermedia vamos a encontrar componentes de categoría voluntaria, y obviamente en la parte derecha vamos a encontrar los componentes que están asociados a un criterio de responsabilidades colectivas o responsabilidades sociales empresariales, que es un término que hoy en día todas las empresas están mirando por dónde aplican las políticas de responsabilidad social empresarial. En la parte obligatoria pues tenemos los dos elementos: la parte del Sistema General de Pensiones, representada en el régimen de prima media que administra Colpensiones, y el piso de protección social en la parte obligatoria, que está orientado a aquellos empleadores o contratantes que tienen personas con unas características particulares, ganan menos de un salario mínimo en el conjunto anual, trabajan tiempos parciales. Entonces esas personas tienen una categoría de obligatoriedad. Y la parte voluntaria, que son los servicios sociales complementarios, están categorizados en primera parte por el Programa de Beneficios Económicos Periódicos, que nació en el 2015, que nace con naturaleza voluntaria para las personas, tiene una serie de flexibilidades que dependen de la persona. Y hoy, con el piso de protección social, nace otro elemento voluntario muy orientado a esas personas independientes, esas personas que trabajan por cuenta propia. Y en el componente de responsabilidad social también es importante tener elementos de trabajo como es: primero, cuando hablamos con empresas, cuando hablamos con agremiaciones, siempre estamos hablando de que es importante trabajar en la salud financiera, en la educación financiera de las personas, que es uno de los ejes fundamentales para la protección de la vejez. El primer elemento que todo el mundo se pregunta es: ¿y es que dónde me debo pensionar? Eso implica criterios de educación financiera. Pero esa educación financiera no puede esperar al momento del retiro, tiene que irse consolidando a lo largo de la vida productiva de la persona, porque la dimensión productiva va cambiando y la dimensión social va cambiando. No es lo mismo una persona que inicia un sistema productivo, o sea, que empieza a trabajar, a la persona que tiene hijos, a la persona que se casa o a la persona que ya está en grado de adultez y que lo que espera es empezar a tener una consolidación patrimonial, así sea de una vivienda. El otro elemento es
creación conjunta de valor. Y esto está asociado a que efectivamente generemos un valor que dentro de la cadena de valor de la empresa sea un valor extendido y que cubra a poblaciones que impacten la cadena de valor de la empresa. Esto quiere decir que no solamente nos vamos a dedicar a las personas que están contratadas formalmente, sino también a poblaciones que se impactan a través de ese componente de responsabilidad social. Otro elemento importante tiene que ver con, no solamente yo puedo jugar con esos otros dos que mencioné, sino también puedo jugar como ser un canalizador de ahorro. Y un canalizador de ahorro para las empresas puede jugar un papel protagónico. Canalizar ahorro no para los empleados, seguramente para los familiares de los empleados que de golpe ganan menos de un salario mínimo y pueden hacer un esquema de responsabilidad social. Y la última parte, y es el componente económico de la responsabilidad social, es hacer una generación de recursos para cubrir poblaciones, personas específicas que hagan parte de la cadena de valor, que hagan parte de la cadena de impacto que tenga la entidad. Vamos a la siguiente gráfica y entonces vamos a hablar del concepto de protección social para los colombianos. Y ahí hablamos de los tres elementos que hemos visto, que es el Sistema General de Pensiones a través de RPM, que es régimen de prima media que administra Colpensiones, el régimen de ahorro individual que administra los fondos, que tiene unos elementos fundamentales dentro de su composición y que le genera la cobertura con un elemento claro, ojo, para salarios superiores a un mínimo. Entonces estamos en régimen contributivo de salud, pensión, obviamente, con los riesgos de invalidez, vejez y muerte, los riesgos laborales que están asumidos obviamente por las administradoras de riesgos laborales asociados a toda su actividad. Y otro elemento es el elemento cajas de compensación que tiene que ver con elementos de recreación, educación, préstamos, salud, etcétera, que son elementos complementarios a ese gran sistema que cubre la población mayor de un salario mínimo. Pero ¿qué pasa con los de inferiores a un salario mínimo? Entonces ahí es donde empieza a funcionar los otros elementos. Primero, el piso de protección social. Tiene claramente esa orientación para estas personas, tiene componentes como es el régimen subsidiado en salud, las personas que obviamente tienen el régimen subsidiado en salud, los que pertenecen al piso de protección social, van a contar con una cuenta personal en beneficios económicos periódicos donde van a ser canalizados los aportes, o sea, los aportes quedan titularizados en cabeza de la persona. Adicionalmente, para acercarnos al tema de riesgos de la actividad laboral, nace un tema de seguro inclusivo asociado a ese tema. Pero ojo, este es completamente diferente al administrado por el régimen general de pensiones de las administradoras de riesgos laborales. Este se llama un seguro inclusivo y no es comparable con el otro. Y finalmente, también se está trabajando en las cajas de compensación familiar. Ese es un elemento que está en proceso final de reglamentación y esto haría que finalmente para las personas de esa categoría podríamos contar con un sistema que le protege tanto la parte productiva como la parte de retiro de una buena manera y generando una seguridad social favorable. Y la segunda parte que tenemos pues es el BEPS, que ya existe desde el 2015, que ha venido teniendo su proceso de maduración y que de alguna manera es el origen del piso de protección social en la parte de la protección de la vejez. Ahí tenemos el riesgo en los componentes del régimen subsidiado en salud. Tenemos un seguro de vida, BEPS, que no le cuesta a las personas y que de alguna manera es un incentivo para aquellas personas que entran por esa línea de hacer un esfuerzo de ahorro. Y el otro elemento de incentivos, que seguramente lo vamos a ampliar más adelante, son elementos de sorteo, que están muy asociados al criterio patrimonial de la sensibilidad patrimonial del ser humano. Por ejemplo, sorteos de vivienda. O sea, todos los colombianos soñamos en tener una vivienda. Y ese es otro de los elementos. Ahora, si nos vamos a qué le sucede a una persona hoy,
Entonces veámoslo en esta gráfica que es fácil de entender. Hoy, si miramos, arrancamos del punto 1, entonces hablamos que los trabajadores que tienen ingresos los vamos a segmentar en los que están arriba, que es el 48%, que son trabajadores que ganan menos de un salario mínimo, y los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo, más de un salario mínimo, que son los de la parte inferior. Los que están más de un salario mínimo, pues eso se va por el Sistema General de Pensiones, es una obligatoriedad. Ahorita la OGPP va a mencionar algunos de los elementos en ese sentido, donde están los administradores, el administrador público Colpensión y los administradores privados. Y eso es un proceso de acumulación de aportes que va a hacerse hasta el momento en que llega la edad de retiro, la edad de pensión de las personas. Por la parte superior vamos a hacerlo de una forma homóloga, entonces, pero son personas que ganan menos de un salario mínimo. Entonces estamos hablando que hay un empleador que juega un papel protagónico en materia de piso de protección, o también lo puede hacer la persona de manera individual. Se constituye un aporte que es el 15%, ahora lo desagregamos, ya Germán lo desagregó rápidamente, donde un 1% está orientado a hacer la cobertura de ese seguro inclusivo, y el 14% va al proceso de acumulación de la cuenta personal. Cuando llegan a la edad de retiro, fíjense que los dos elementos pueden ser complementarios, tanto BEPS como el Sistema General de Pensiones. Y ahí es donde empieza uno a decir, bueno, ¿qué tengo yo en el momento de mi edad de retiro? Si tengo los recursos suficientes, las semanas suficientes para mi pensión, pues me voy por la vía de pensión. Ahí voy a obtener, obviamente, una pensión, una anualidad vitalicia. Y adicionalmente, ojo, algo que también es importante en esa parte, y es, puedo también optar por una pensión familiar en el Sistema General de Pensiones, que sucedería cuando los cónyuges que conviven, la sumatoria de las semanas les funciona y tienen que estar en el mismo esquema, o bien en RPM, fondo privado, unen los dos esfuerzos y optan por una pensión familiar. Pero si no les alcanza, pues pueden optar por un ingreso vitalicio en el sistema de beneficios económicos periódicos. Y en el peor de los escenarios, que no sería el deseable para ningún ser humano, sería la devolución de los recursos, porque de ahí en adelante pues se estaría perdiendo todo el criterio de protección en la parte de la vejez. Ahora, le estaba mencionando que eso es en términos generales, pero eso puede tener una alternancia a lo largo de la vida productiva de una persona. Y esa alternancia sucede dependiendo del ciclo vital de la persona. En la gráfica ustedes ven una persona que aproximadamente empieza su etapa productiva a los 18 años, a los 57 y 62 termina su proceso productivo, su proceso de acumulación, y a partir de los 57 sentidos, 57 mujeres, 62 hombres, entra a la etapa de retiro, que es la etapa de desacumulación. Pero durante el proceso productivo, una persona puede arrancar por piso de protección. Digamos que inicialmente no consiguió un trabajo estable, empezó por cuenta propia, trabajaba parcialmente, etc. Puede migrar a un sistema general de seguridad social en pensiones, o sea que se gana más de un salario mínimo, y puede durar ahí X tiempo, pero también puede de pronto tener periodos de cesante, donde probablemente también puede seguir a través de una cobertura como piso de protección, y puede estar haciendo el ejercicio de los dos. ¿Qué es el mensaje más importante que le debemos de dar a las personas? Es que mientras esté en su ciclo productivo, no importa si está en el Sistema General de Pensiones o si está en el sistema de piso de protección o de beneficios económicos periódicos, pero que esté jugando siempre a tener un esfuerzo para ir haciendo el proceso de acumulación, o en recursos o en semanas, para cuando llegue la edad de retiro cumpla los requisitos y pueda obtener una pensión. Creo que ese es el elemento más importante que podemos mencionar en esa alternancia, y eso lo que nos lleva es a educar
a todos los colombianos para que siempre que esté en procesos productivos, siempre que entre a la etapa productiva, esté permanentemente generando el esfuerzo de acuerdo a su situación productiva que tenga. Ahora, cuando vamos a hablar de piso, pues vamos a hablar de los componentes que mencionó también Germán al inicio, que son 4 componentes fundamentales. El que está relacionado con la salud, que es el régimen subsidiado en salud. Entonces, las personas que están en piso de protección cuentan con una cobertura en salud a través del régimen subsidiado. Beneficios económicos periódicos, que está orientado a proteger el retiro de la persona. De alguna manera tiene un criterio de que la etapa mayor de la persona, en la etapa de vejez, tenga un ingreso y es un beneficio económico. El seguro inclusivo, que ese es un beneficio de hoy. Fíjense que el de retiro es un beneficio de mañana, pero el seguro inclusivo es un beneficio de hoy porque empieza desde el primer esfuerzo a contar con ese seguro inclusivo. Y obviamente las cajas de compensación que están en el proceso de reglamentación. Para seguir con nuestra presentación rápidamente voy a contarles que el piso de protección tiene un criterio de ampliar la cobertura en protección. Y ese es uno de los ejes y de las problemáticas fundamentales en Colombia, y es cómo hacemos un ejercicio de ampliación de cobertura. De manera tal de que para ampliar la cobertura tenemos que, acordémonos de la primera gráfica, los que son mayores de un salario mínimo y los que son menores de un salario mínimo, tenemos que trabajar en los menores de un salario mínimo, porque los de arriba tienen una protección ya con el Sistema General de Pensiones. Los menos de un salario mínimo necesariamente nace el piso de protección con ese criterio. Y ese, si lo miramos ahí, hay 2 tipos de aportantes. El empleador, que es cuando se da la connotación de un vinculado de naturaleza obligatoria, ya lo explicamos anteriormente, y las personas o el ciudadano cuando se da la connotación de una naturaleza voluntaria, depende de la persona. En ambos casos, el eje fundamental está radicado en el aporte. Y fíjense que el aporte tiene una connotación de obligatoriedad de 15% dependiendo de los ingresos de la persona, o bien que lo haga el ciudadano o bien que lo haga el empleador. Es el 15% de los ingresos de la persona, de los cuales 14% va directo a la cuenta y el 1% va a atender el seguro inclusivo. El 14% que va a la cuenta individual es el que va a generar el proceso de acumulación para que una vez llegue la persona a la edad de retiro pueda obtener una anualidad que le cubra económicamente hasta el último día de sus días, o sea, de manera vitalicia. Pero vamos a entrar un poquitico más en la explicación del seguro inclusivo, que creo que es algo que vale la pena que entendamos, porque el seguro inclusivo es un término que no es fácilmente conocido. Entonces, por eso me acompaña Madi Perdomo, que es la gerente de redes e incentivos de Colpensiones, a quien le voy a dar la palabra para que nos hable del seguro inclusivo y de toda esa operativa que hay detrás del piso de protección. Bueno, gracias, Raúl. Claramente el seguro inclusivo es uno de los elementos más importantes del piso de protección social. Sin duda, lo que el gobierno nacional quiso hacer es darle cobertura a ese más o aproximadamente el 50% de masa laboral activa que no tiene absolutamente nada de seguridad social. No tiene acceso a una pensión, no tiene acceso a riesgos laborales, no tiene acceso a seguridad social. Entonces, en ese sentido, pues dentro de los 4 elementos que tiene el piso de protección social, recordemos lo que está en el régimen subsidiado de salud, estar en tener una cuenta de ahorro en BEPS, tener un seguro inclusivo, y muy pronto vendrán las cajas de compensación laboral. Sin embargo, hemos creado el seguro inclusivo para que aquellos ciudadanos que nunca han tenido nada, si usted es independiente o emplea personas que están en el régimen subsidiado de salud, pues tengan una cobertura a partir del día siguiente de haber hecho el aporte durante 30 días.
este seguro inclusivo no es una ARL, es un seguro que hemos diseñado con unas coberturas que en ningún lugar del mercado encontramos, pero que lo diseñamos pensando en esta población que está en el campo, que arreglan el jardín de su casa, que son empleadas del servicio doméstico y que tienen un trabajo parcial, que no alcanzan a ganar un salario mínimo y que tienen las coberturas de enfermedades graves, pérdida de alguno de los miembros de su cuerpo, también tiene una cobertura relacionada con el fallecimiento por cualquier causa, incluyendo SIDA, homicidio, y adicionalmente cuenta con un amparo exequial, es decir, que si la persona muere, su familia va a tener cubierta las exequias de las personas. Pero por último, hay un factor fundamental que hemos diseñado en ese seguro inclusivo, es que si la persona lleva más de 5 días sin poder laborar y está amparado por nuestro seguro inclusivo, después del 5.º día tendrá una indemnización por imposibilidad para trabajar, que es por un valor único de 200.000 pesos. Entonces, como pueden ver, el seguro inclusivo tiene unas coberturas bastante importantes para la población que está en el campo, para la población que está trabajando por cuenta propia de manera independiente y de manera informal, que actualmente no la tienen y que es importante tener esa cobertura durante los 30 días y que la constitución de este seguro inclusivo se crea a partir del aporte que hace el aportante independiente o que hace su empleador. Con un punto de ese aporte se genera la prima pura para este seguro inclusivo. Es importante mencionar que en estos momentos la previsora está administrando el seguro inclusivo del piso de protección social. Adicionalmente, pues ya Raúl nos ha contextualizado de la problemática, de la necesidad y todos los componentes del piso de protección social. Sin embargo, yo creo que ustedes en sus casas o oficinas se están preguntando cómo podemos hacer el aporte al piso de protección social. Y aquí es importante mencionar que desde Colpensiones y el Gobierno Nacional, el Ministerio, hemos pensado en que el piso de protección social sea de fácil acceso, con mayor capilaridad a nivel nacional, teniendo en cuenta la población objetivo a la cual nos estamos acercando. En ese sentido, quiero que recuerden 6 pasos fundamentales. El primero es, cualquier persona que vaya a hacer aportes al piso de protección social tiene que hacer un registro en cualquiera de los 6 operadores de información. Hoy estamos con Simple, que es un operador de información que ya tiene habilitada la planilla para el piso de protección social. Entonces es hacer un registro, ya sea por el canal web, entran a la página web, aquí tenemos www.pagosimple.com, en el caso de Simple, y hacen el registro como empleador o como independiente, depende del caso en que usted esté aportando. Entonces, si no tiene acceso a una página web, también puede llamar a las líneas de atención de los operadores de información y ellos de manera asistida le facilitarán este registro. Si ya está registrado, pues ya pasa al siguiente paso, que es solicitar la planilla. ¿Qué planilla tenemos para el piso de protección social? Es el tipo de planilla B, piso de protección social. Cuando ya solicitamos esta planilla, empezamos a hacer el registro de nuestros empleados o nuestro registro si somos una persona que estamos trabajando por cuenta propia, y en ese caso se abren 2 tipos de cotizantes. El primer tipo de cotizante es el cotizante número 65. ¿Y quiénes van a hacer aportes al cotizante 65? Los empleadores, es decir, aquellos que contratan a tiempo parcial a una persona que no es una persona que está trabajando tiempo completo y que le van a hacer el aporte del 15% adicional al valor que ese ciudadano se le está pagando. Entonces, este cotizante 65 es el dependiente vinculado al piso de protección social. Ahora bien, si tenemos una persona que es contratista y nosotros somos el contratante, nosotros somos los aportantes empleadores, sin embargo, la cotización se le va a hacer el cotizante 66, que es el independiente. Pero adicionalmente, si la persona va a cubrir su vejez y hacer el aporte al piso como independiente, pues hace los aportes a través del cotizante 66, que es el
independiente vinculado a piso de protección social, que son los vinculados voluntarios que trata el decreto del piso de protección social. Ahora bien, en el tercer paso, pues hacemos este registro de la información básica del ciudadano, aquí le vamos a hacer el aporte, nombre, dirección, y luego ya procedemos a hacer el paso 4, que es el paso 5, que es informar el valor del aporte. La planilla es una planilla muy similar a la que usualmente trabajamos para pensión. El ingreso base de liquidación claramente tiene que ser menor a un salario mínimo, automáticamente se calcula ese 15% y ya luego se procederá con el pago, que el pago es muy sencillo, puede hacerse, si usted es una persona bancarizada, lo puede hacer a través de un pago por PSE. Si usted no cuenta con esa facilidad, pues también se le puede generar un PIN para que los vaya y haga el aporte en las redes de recaudo que ha contratado Colpensiones para este fin. ¿Qué redes de recaudo tenemos? Tenemos Punto de Pago, tenemos a Supergiros y tenemos a su red. En esos puntos de pago se pueden hacer los aportes obligatorios o voluntarios al piso de protección social, suministrando unos datos muy sencillos, que es el PIN, el tipo de identificación, el número de identificación y el teléfono. Con eso ya queda pagada el piso de protección social. Es importante mencionar que el aporte es mínimo de 5.000 pesos, máximo hasta 1.250.000 durante el año, pero adicionalmente hemos trabajado en Colpensiones para tener una cobertura a nivel nacional del 95,7% de los municipios del país, habilitando aproximadamente 25.500 redes de recaudo de nuestros aliados. Entonces, para que no olvidemos, antes de pasar a la siguiente lámina, es importante mencionar que el piso de protección social se paga durante el mes, se pueden hacer varios pagos al tipo de planilla B, que no genera moras ni novedades, y que si la persona no hizo el aporte durante el mes siguiente ya no puede hacer el aporte del mes anterior. Es importante tener esto en cuenta, toda vez que muchas veces se nos olvida o hacemos el pago el último día no hábil del mes, entraría como un pago del mes siguiente, y que varios empleadores pueden hacer el aporte al mismo ciudadano. Es responsabilidad del empleado informar al empleador que está haciendo aportes al piso de protección social y controlar o informar que no está teniendo ingresos superiores al salario mínimo, porque esas personas deberían estar aportando al Sistema General de Seguridad Social. Siguiente slide, por favor. Ahora hablemos qué pasa con BEPS. BEPS es una cuenta de ahorro que tiene diferentes fuentes de financiación, diferentes fuentes de ahorro. Tiene 4 maneras de ahorrar. Un ciudadano puede ahorrar en BEPS, ya sea con los recursos propios de nuestras redes de recaudo, desde 5.000 hasta 1.270.000 este año, 260, con un aporte de un tercero ya sea una persona natural, una persona jurídica, un ente territorial, puede hacer aportes para enriquecer ese capital que el ciudadano tiene en BEPS. La tercera manera de ahorrar en BEPS es trasladando los recursos del Sistema General de Pensiones, y eso solamente para aquellas personas que no lograron cumplir con las condiciones para pensionarse, es decir, no cumplieron con las semanas o no cumplieron con el monto necesario para pensionar. Y por último, la cuarta fuente de financiación que tenemos para ahorrar en nuestra cuenta de ahorro en BEPS es el piso de protección social. Y con ese punto es importante mencionar que el ciudadano no tiene que hacer para aportar el piso ninguna vinculación ante Colpensiones previamente, solamente hace su aporte en nuestra red de recaudo por PSE a través de la planilla y su cuenta inmediatamente se le apertura. Si quiere ahorrar a través de las otras 3 fuentes de financiación diferentes al piso de protección social, sí tendrá que hacer un proceso de vinculación al programa. Muchos beneficios tiene nuestra cuenta de ahorro, y lo más importante es que está pensada para aquellas personas que no se van a pensionar y que tengan una sostenibilidad financiera para la vejez. Dentro de ellas, hoy mismo la persona que tiene una cuenta de ahorro en BEPS no tiene gastos de administración porque el gobierno nacional se los está subsidiando, tiene accesos a los microseguros, tiene una rentabilidad. Nosotros garantizamos el poder adquisitivo de la cuenta de ahorros, y únicamente para las personas que hacen aportes al piso de protección social
tienen acceso a su seguro inclusivo durante los siguientes 30 días. Y el día de mañana, cuando superemos la edad de retiro, pues tendremos el acceso a un ingreso vitalicio, el cual tiene un subsidio del 20% que da el gobierno nacional sobre el valor ahorrado. Entonces, una vez superemos la edad de pensión, decidimos tomar una anualidad vitalicia, que es un ingreso que se paga cada 2 meses hasta el último día de la vida del ciudadano que es beneficiario de los beneficios económicos periódicos. Podemos pasar a la siguiente. Aquí ya le cedo la palabra a Raúl, que nos va a hablar de los resultados que hemos tenido con el piso durante su entrada en vigencia. Muchas gracias. Gracias, Mari. Para volver esto tangible, yo creo que es importante mirar cómo evolucionan los sistemas de protección. Y aquí, en esta gráfica, vamos a contarles que con el beneficio económico periódico, que lleva 5 años, ya tenemos 1.488.000 personas vinculadas. Quiere decir que de alguna manera, siendo un proceso tan nuevo, ya estamos llegando a una población importante, y eso permite ver que de toda esa población que no tenía protección, hoy ya 1.488.000 vinculados pueden seguir haciendo su esfuerzo de acumulación para obtener los beneficios que mencionaban ahorita Madi en la lámina anterior. De esos 1.488.000 personas que se han vinculado, 677.000 están ahorrando juiciosamente. Y de toda esa población ya tenemos 32.000 personas, oiga bien, 32.000 personas que tienen un pago de por vida. Esto es bien importante tenerlo presente de lo que son los resultados. Y el piso de protección, que apenas arranca, que también obviamente, muy seguramente en 5 años estaremos dando una rendición de cómo vamos con piso, pues siendo un elemento que apenas arrancó, pues ya contamos con 3.000 personas, 3.039 personas vinculadas, con 134 empleadores vinculados también, y tenemos certificados de seguros de 4.821 personas. Esto nos lleva a una invitación que queremos hacer desde Colpensiones, que es la siguiente, y es, para todos los empleadores, para todas las personas que tienen grupos colectivos, es importante identificar los grupos de interés de toda esa población que está descubierta hoy en seguridad social y que puedan ser objeto de piso de protección. Es el primer elemento que yo como empleador debería estar mirando en mi cadena de valor, cuáles son las personas que probablemente hacen parte de este tema. Después viene todo un proceso de gestión, que es toda la estrategia que lleva a incluir a esa persona en las diferentes alternativas con el objeto de generar la protección para el retiro. Y ojo, que voy a dejar esta frase ahorita que seguramente Andrés de la UGPP la va a ampliar mucho, que es en ningún caso desmejorar las condiciones actuales de los trabajadores y de los contratistas. Creo que con esto pues hemos hecho un repaso rápido del piso de protección. Yo sé que cada vez salen más inquietudes, pero la idea es seguir avanzando en estos procesos educativos que lo hacemos de la mano de nuestro operador simple y hacer que para todos los empleadores esto vuelva a hacerse un tema fácil. Así empezamos en el año 93, cuando salió todo el régimen de pensiones, que fueron casi 1 año y medio de educación a los empleadores para que entendieran el nuevo esquema de seguridad social con la ley. Aquí tenemos otro esquema novedoso y que tengan la seguridad que otros países de la región están mirando qué es lo que estamos haciendo por las personas que ganan menos de un salario mínimo. Perfecto, doctor, muchas gracias por su intervención, muy amables. Miren la importancia de conocer todas estas cifras, la cantidad de personas que pueden ser beneficiarias de este subsidio que va a otorgar directamente a través de sus ahorros, ¿no? A través de esta entidad que se encarga de administrar el piso de protección social, como es Colpensiones. Entonces, importante revisar estas estadísticas, los beneficios que van a obtener, la importancia de tener un subsidio durante su etapa de vejez para aquellas personas que no alcanzan a apuntarle o que no alcanzan a completar los requisitos para una pensión, y pues los pasos también, como lo hemos
identificado acá para poder acceder a este piso de protección social, así como la aclaración que se hace acerca del seguro inclusivo, también muy importante para que sepan que efectivamente existe una cobertura en las condiciones que ya nos han manifestado acá. Claro que hay muchos empleados que han manifestado su preocupación porque ellos piensan que se van a ver vulnerados sus derechos laborales o que sus contratos pueden ser modificados o cambiados en cualquier momento. Entonces, sobre ese aspecto, queremos preguntarle, Andrés Acero de la UGPP nos acompaña el día de hoy, ¿cuál es el punto de vista y la función que realizará la UGPP para controlar estos aspectos relacionados con el piso de protección social? Andrés, bienvenido. Bueno, Germán, muchas gracias a Simple por habernos invitado, al doctor Raúl, un placer, a la doctora Made también un placer poder estar con ustedes aquí en esta jornada. Básicamente el rol de la unidad de gestión pensional y parafiscales dentro de este piso de protección social es un rol que ya lo venía ejerciendo desde la ley 1151 del año 2007, cuando se nos dio esa potestad de velar por el adecuado, completo y oportuno pago de las contribuciones parafiscales de la protección social. Y dentro del decreto 1174 de la misma ley, del artículo 193 de la ley 1955, pues se nos dice que nosotros tenemos que velar porque los empleadores, como lo decía ahorita el doctor Raúl, no desmejoren las condiciones de sus trabajadores dentro de estos dos roles que vamos a tener, el asalariado, es decir, ese trabajador dependiente que tenemos allí, y el trabajador independiente, porque recordemos, y nos lo explicaba la doctora Maya y el doctor Raúl, que ese empleador, ese rol que tiene ese contratante o ese empleador de este trabajador, pues tiene un rol muy importante en el sentido de que va a ser quien aporte, quien genere esa contribución, ese ahorro del 15%, ¿bien? Y en ese sentido, pues nosotros como unidad pues tendremos que velar que en ese rol que se tiene, en ese rol de ese empleador, pues no se lleve a sus trabajadores dependientes a desmejorarles esas condiciones económicas, no se lleve a que ese empleador se empiece a hacer unas desvinculaciones de sus trabajadores del régimen contributivo con el objetivo de llevarlos al piso de protección social, que no se reduzcan los aportes de estos trabajadores con el objetivo de llevarlos a un valor inferior al salario mínimo y esto ocasione que se puedan trasladar a ese piso de protección social. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer a través de un análisis muy juicioso, un análisis muy histórico, que ustedes saben que nosotros tenemos esa competencia de validar, de revisar las planillas integradas de liquidación de aportes, y dentro de esa competencia que tenemos estamos mirando y haciendo un análisis histórico para ver cómo es el comportamiento presente y futuro de estos empleadores. Ahora bien, hay una gran preocupación que se da y es que cuando me lleven al piso de protección social, si yo soy asalariado y estoy en el piso de protección social, pues yo ya no voy a tener prestaciones laborales, yo no voy a tener estas condiciones allí regladas. Y ha sido muy claro el Ministerio del Trabajo en decirnos las relaciones laborales siguen permaneciendo, esas obligaciones que hay en torno a las relaciones laborales siguen permaneciendo. Lo único es que hay un mecanismo de pago, un mecanismo de aporte a seguridad social, que era lo que teníamos en mora, una mora histórica en poder atender y que estas personas se vieran vinculadas. Pero igual, la responsabilidad de liquidar unas vacaciones, la responsabilidad de liquidar unas primas, eso sigue permanente, ¿bien? Y nosotros pues entraremos a velar es porque el aporte no se esté desmejorando. Ahora bien, yo digo, para un empleador, y nosotros así lo hemos considerado y en las mesas de trabajo que hemos hecho, para un empleador muchas veces termina no siendo como tan buen negocio ese desplazamiento, sobre todo con esos trabajadores que están en el rango del salario mínimo, y lo que muchas veces se piensa y se decía es que voy a desvincular a un trabajador del salario mínimo para contratar dos del piso de protección social. Y realmente no termina siendo mayor el ahorro. ¿Por qué? Porque si vemos los beneficios que nos ha dado la ley 1607 del 2012, ley 18 y 19 del 2016,
donde nos da la posibilidad de exonerarnos de hacer aportes en salud, SENA y CBF para los empleadores que cumplimos una serie de requisitos y condiciones. Entonces tenemos trabajadores con salarios inferiores a 10 salarios mínimos, entre esos, si somos personas naturales, 2 o más trabajadores, etc. O personas jurídicas desde un solo trabajador. Entonces, desvincular a un trabajador que tengo en el régimen contributivo para contratar 2 del piso de protección social, donde voy a pagar el 15% en el piso de protección social, y por el otro lado voy a tener que aportar el 12% de pensión, porque el 4% se lo retengo al trabajador. En salud estoy exonerado, aporte a riesgos laborales dependiendo del riesgo que sea, riesgo 1, riesgo 6, oscila entre el 0.522, el 6,96%, y voy a tener el aporte en caja de compensación familiar del 4%. Pues si sumamos ese aporte, pues estoy aportando el 16.5%, es decir que el ahorro real neto es del 1.5%, con una desvirtualización de una relación que debería estar en el régimen contributivo. Entonces, este mecanismo se crea, como lo explicaba el doctor Raúl, para esa población que tiene trabajo parcial, que tiene trabajo vocacional, el que tiene un contrato de prestación de servicios y que tiene, por ese contrato de prestación de servicios, pues tiene un ingreso que era también una deuda grandísima que teníamos, ¿cierto? Y era la pregunta de todos los escenarios, siempre diciéndonos, oiga, ¿qué hago? Contraté una persona y lo contraté por 3 días, le pagué 300.000 pesos y tengo un chicharrón grandísimo porque la norma me dice que vele por la seguridad social, pero ¿cómo hago para velar por la seguridad social si entonces le toca pagar por un salario mínimo? No, el piso de protección social nació para eso, para satisfacer eso. Y eso es lo que vamos a velar nosotros. Ahora, ¿qué vamos a velar en los contratistas? En los contratistas sí tendremos que hacer un ejercicio mucho más delicado, mucho más juicioso, porque para el contratista sí podría verse una gran tentación en ese desplazamiento. ¿Y por qué? Porque estaríamos pasando de aportar en el régimen contributivo 12.5% en salud, 16% en pensión, el porcentaje de riesgos laborales que nos corresponde, y nos estaríamos desplazando a exonerarnos de ese pago y trasladar esa obligación al contratante. Entonces, aquí es una responsabilidad muy grande del contratante de hacer ese pago por ese contratista, que en ese monitoreo, en esa revisión, en ese análisis de información que vamos a estar compartiendo con Colpensiones, con los operadores de pila, con el Ministerio de Salud, en ese análisis de información vamos a poder detectar a aquellos independientes que están quedándose en el piso de protección social, debiendo estar en el régimen contributivo. Entonces, esto pues yo creo que es un poco esa tranquilidad que se da a este piso de protección social, donde nosotros, Germán, como lo decían en su pregunta, pues estamos creados para eso, nacimos para eso, para velar porque quienes tengan que estar en el régimen contributivo estén, y pues quienes puedan estar en el piso de protección social tengan toda la tranquilidad de estar allí con la cobertura que les corresponde. Perfecto, Andrés. Hay una pregunta también que ha sido muy frecuente en los escenarios, como usted lo manifiesta, y es ¿qué sucede con aquellas personas que tienen un ingreso que supera el salario mínimo y de pronto son contratadas ocasionalmente para realizar una labor que está por debajo del salario mínimo? En ese caso dicen las personas, ¿qué hago? ¿Le hago aporte al régimen contributivo y también al piso de protección social simultáneamente? Ha sido como una de las más frecuentes consultas. Claro, el piso de protección social nace como un mecanismo complementario para quienes no pueden acceder al régimen contributivo, ¿cierto? Quienes están ya en el régimen contributivo no pueden estar en el piso de protección social, digamos que son excluyentes en ese sentido. Es lógico y es natural que en algunos escenarios, en algunos eventos se pueda llegar a presentar esa posibilidad de estar en el régimen, en el piso de protección social y después migrar al régimen contributivo dentro de un mismo periodo, pero no que yo esté en el régimen contributivo y en el mismo periodo esté haciendo aportes al piso de protección social. Eso no está concebido de esa forma. ¿Por qué digo que es posible que usted pueda estar en el piso de protección social y después migrar al régimen contributivo? Porque invirtamos la situación que usted nos planteaba. Entonces yo digo, yo arranqué el mes, mayo arranco, no tenía ningún contrato, venía de estar cesante
y se me aparece un contrato de 500.000 pesos la primera semana de mayo. Perfecto. Entonces viene, le digo a mi contratante, bueno, yo no tengo más contratos, entonces pues piso de protección social. Y no sé si voy a conseguir más contratos, hay una incertidumbre en esa situación. Ok, perfecto, se hace el aporte al piso de protección social, porque como nos lo explicaba la doctora Madi, es importante hacer ese pago oportuno, muy expedito, muy rápido. ¿Por qué? Porque eso va a dar la cobertura de los seguros inclusivos, eso va a dar una serie de coberturas bien importantes que tenemos allí. Y pues, ¿qué pasa? Yo por allá el 20 del mes me conseguí un super contrato de 3 millones de pesos que me arregló el mes. Y pues, ¿qué hago? Pues muy juicioso, yo voy, hago mi proceso de afiliación, hago mi proceso de vinculación al régimen contributivo, salud, pensión, riesgos laborales, lo que me corresponda, y en ese caso pues yo ya tendré que pasar, dentro del mismo mes se van a ver las dos situaciones. Eso es lo que nosotros vamos a estar también monitoreando, que no hayan aportes conjuntos tanto a piso como a régimen contributivo. Perfecto, Andrés. Bien, hay muchas preguntas, muchas inquietudes. A las personas que están aquí conectadas con nosotros, muchas gracias también por sus preguntas. Hay una pregunta que nos están planteando acá, doctores. Nos dicen qué pasa cuando una persona venía aportando al piso de protección social, posteriormente logró ubicarse laboralmente, como lo que nos comentaba Andrés. Entonces nos dicen, esos aportes que él tenía allí pasarán a formar parte de ese régimen contributivo, o qué pasa con esos aportes que él había realizado a ese piso de protección social. A ver si te entendí, Germán. Pues la persona venía en el sistema general de pensiones cotizando, En el piso de en el protección piso de social. protección, y logra vincularse a una entidad con un aporte superior al salario mínimo. Entonces digamos que ahí hay dos elementos diferentes, y es, el piso de protección le va a cubrir mientras tenía un salario mínimo, pero si en el conjunto del mes él logra que sus ingresos sean mayores a un salario mínimo, debe aportar por sistema general de pensiones. Tiene que mirarse conjunto mensual. Entonces piense que ahí es bien importante, porque ahí es donde juega la famosa alternancia que habíamos mencionado anteriormente, y es que una persona puede estar alternando en piso de protección y estar alternando en sistema general de pensiones, dependiendo del momento. Lo que no puede hacer es hacer aporte a los dos sistemas en el mismo mes. Quiere decir que yo no puedo aportar a piso de protección y paralelamente aportar al sistema general de pensiones. Perfecto. Sin embargo, déjame te amplío un poco también la respuesta de Raúl. Al final del ciclo de vida laboral, que es cuando la persona va a solicitar su pensión, mujeres 57 años, hombres 62 años, puede tener recursos en BEPS que haya hecho a través del piso de protección social, y puede tener recursos en el sistema general de pensiones. Y si esta persona no cumple con los requisitos para acceder a una pensión, lo que puede hacer es traerse ese valor para BEPS y completar el valor para constituir un ingreso vitalicio. O al contrario, si le falta muy poco para lograr una pensión, se lleva los recursos de BEPS con el subsidio y complementa los recursos para generar su pensión. Creo que en ese sentido va la pregunta. Perfecto, claro que sí, muy bien. Preguntan qué pasa cuando la persona tiene varios contratos en el mes. Entonces dicen, cada uno de los contratantes debe efectuar el pago en estas condiciones de piso de protección, teniendo en cuenta que no sobrepasa el salario mínimo. Cada uno de los contratantes debería efectuar el pago por cada contrato que se tenga. Sí, cada empleador debería efectuar el pago a su empleado. La planilla permite que varias personas aporten el mismo ciudadano. La planilla tipo B, cotizante 65. Entonces sí se puede hacer durante el mes varios aportes, siempre y cuando la sumatoria de esos aportes no superen el 15% de un salario, menor a un salario mínimo legal vigente mensual. Perfecto, bien. Y pues la consulta frecuente relacionada con el cotizante 51 nos dicen si una vez se logre
oficializar todo el tema del subsidio familiar dentro del piso de protección social, de manera automática estas personas pasarían a formar parte de ese piso de protección social, o habrá algunos casos en los cuales deban quedarse en régimen contributivo. Bueno, el tipo de cotizante 51 es un tipo de cotizante que efectivamente quedó pendiente, o digamos que ese trabajador ocasional, como estaba concebido este tipo de cotizante 51, quedó vigente en atención a la espera de que se terminara de complementar todos los componentes del piso de protección social. Y efectivamente, cuando esto se termine, se complemente todo este piso de protección social con la entrada de las cajas de compensación, finalizará esa responsabilidad o esa operación, más bien, se retirará esa posibilidad de que siga operando ese tipo de cotizante 51 a través de la planilla integrada de liquidación de aportes. No obstante, ese decreto ya quedó, digamos que derogado con ocasión de la entrada en vigencia de la ley 1955, del artículo 193 de la reglamentación con el decreto 1174 del 2020. Entonces, sí tenemos que esperar que este tipo de cotizante 51 ya desaparezca y todas las personas tengan que pasar. ¿Por qué? Porque igual el tipo de cotizante, si lo vemos, tenía más o menos los mismos componentes, solo que allá había cotización a pensión y a riesgos laborales, aquí lo estamos cambiando por aporte al ahorro en el BEPS y con un seguro inclusivo que va a estar ya complementado. Perfecto, bien. Es claro para las personas que el aporte del piso de protección social, una vez se completen los requisitos de edad para poder acceder a él, se va a entregar cada 2 meses. Y la pregunta es cuánto podrá recibir la persona aproximadamente por ese valor, ese subsidio. El valor, de acuerdo a la normatividad que rigen los BEPS, el valor de un ingreso vitalicio o de una anualidad vitalicia va hasta el 85% de un salario mínimo, porque entendemos que la población a la que estamos llegando es una población que no puede aportar a una pensión, entonces por tanto el valor va hasta el 85% y el capital necesario varía dependiendo del sexo de la persona y la edad de la persona. En la página de Colpensiones, www.colpensiones.gov.co, pueden encontrar una calculadora que le permitirá calcular el valor que requiere ahorrar en nuestra cuenta de ahorro para lograr ese 85% o el valor que el ciudadano desee recibir cada 2 meses. Perfecto, bien. Bueno, recordar entonces que la planilla tipo B no tiene fecha límite de pago, no se reportan días dentro de esta planilla tipo B y tampoco se van a reportar ningún tipo de novedades, ni ingreso ni retiro. Entonces, lo que establece la condición, la norma, es que se efectúe el pago de esta planilla tipo B dentro del periodo en el cual la persona recibió el dinero por la labor para la cual fue contratada. Entonces, allí no van a haber días para que no tengan esa preocupación y tampoco habrá fecha límite de pago, ¿no? Está establecido así como sucede con el régimen contributivo. Pues les agradecemos muchísimo a ustedes por la asistencia, por este espacio, por esta actividad. Era muy importante aclarar estas inquietudes que tenían las personas acerca de este piso de protección social, que es un elemento prácticamente nuevo que estamos empezando a utilizar a través de la generación ya del decreto 1174. Entonces esperamos que se hayan aclarado muchas dudas, muchas inquietudes acerca de estos temas. Muchas gracias a ustedes por la participación, por aceptar esta invitación. Doctora Mayo, doctor Raúl, Andrés, muchas gracias. Estaremos muy atentos entonces con ustedes en este tipo de espacios para seguir aclarando las inquietudes que ustedes tengan al respecto. Nos veremos en una próxima oportunidad. Por favor, atentos a las redes sociales porque allí les estaremos informando cuáles serán nuestros siguientes temas. Un agradecimiento, un abrazo muy especial para todos. Por favor, síganse cuidando. Nos veremos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos. Hasta luego.